El Renacimiento es el fenómeno cultural que en los inicios de la Edad Moderna retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándolos a través del humanismo sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva valoración del hombre y del mundo independientemente de su trascendencia religiosa. El término Renacimiento significa vuelta a la vida o volver a nacer. En contraposición a lo que de forma arrogante los teóricos del Renacimiento consideraban oscura Edad Media, se trataba de recuperar los ideales olvidados de la antigüedad. Tommaso di Ser Giovanni di Mone Casai, más conocido con el apodo Masaccio, que podría traducirse como rudo o desaliñado por su descuidado aspecto personal, fue el pintor que en el 480 introdujo las innovaciones renacentistas en la pintura, especialmente centradas en el sentido volumétrico de las figuras y en el tratamiento de la perspectiva. Masaccio sentó las bases del Renacimiento, rompiendo con la rigidez propia del gótico, gracias a la búsqueda de la tridimensionalidad de la pintura, al empleo de la perspectiva y al uso del claro-oscuro, con el que un único punto de luz daba lugar a luces, sombras y volúmenes a los personajes, logrando que las figuras se despegaran de la planitud del soporte mural, dotándolas de gran sobriedad y majestuosidad, buscando decididamente la naturalidad. Los frescos de Masaccio pueden considerarse como el manifiesto de la pintura del Renacimiento. Las innovaciones referentes al volumen de las figuras y al tratamiento de la luz y del color marcaron la pauta para los pintores contemporáneos y futuros. Efectivamente, las figuras ofrecen un aspecto macizo, de apariencia escultórica. Portan una corporeidad, una plasticidad, una masa y una sensación de volumen que en su tratamiento pictórico enlaza con las enseñanzas del pintor trecentista Giotto y se inspiran en la estatuaria clásica y en las obras de su amigo y coetáneo Donatello y en las de Nanni di Banco, apartándose de la plenitud, de la suavidad, de la delicadeza y del refinamiento de la pintura de la época. Masaccio nació en Castel San Giovanni, hoy San Giovanni Valdarno, el 21 de diciembre de 1401, hijo primogénito de Giovanni di Mone, notario perteneciente a una familia de ebanistas, y de su esposa Jacopa di Martinozzo. En 1406, coincidiendo con el nacimiento del segundo hijo del matrimonio, de nombre Giovanni, falleció su padre. Su madre contrajo segundas nupcias con un rico mercader de especias, Tedesco di Mastrofeo, también viudo y con 2 hijas, que falleció en 1417. Tras enviudar por segunda vez, la madre se trasladó con sus hijos a Florencia. La primera referencia documental de Masaccio en Florencia data de 1422, cuando figura en el registro del gremio de médicos y especieros, pero 2 años después, en 1424, se inscribió en la Compañía de San Lucas, que era el gremio de los pintores. Aunque tradicionalmente se le ha supuesto discípulo de Masolino, no hay evidencias sobre el particular. Sí las hay de su amistad con este pintor y con Brunelleschi y Donatello. De 1422 data su primera obra, el tríptico de la iglesia de San Juvenal de Cascia di Raiello, por encargo de la familia Castellani. Ese mismo año se consagró la iglesia del Carmine,
acontecimiento que Masaccio pintó en un fresco ubicado en la entrada del claustro y que desapareció por una remodelación posterior del edificio. En 1424 pintó la tabla de Santa Ana, la Virgen con el Niño y ángeles para la iglesia de San Ambrosio. En 1425, en la conocida iglesia del Carmine, comenzó a pintar, junto a su amigo Masolino, los frescos de la Capilla Brancacci. Es probable que en ese mismo 1425 comenzara el fresco de la Trinidad de la iglesia de Santa María Novella, que estaría concluido en 1427. En 1426 pintó un políptico para la iglesia del Carmine de Pisa, hoy día desmembrado y repartido por varios museos europeos. En 1428 se trasladó a Roma, junto a Masolino, como invitado del cardenal Branda da Castiglione para decorar la capilla de Santa Catalina en la Basílica de San Clemente Laterano. Antes de acometer ese encargo, trabajó en un políptico para la iglesia de Santa María la Mayor. En Roma le sorprendió la muerte antes de finalizar el año 1428, cuando tenía apenas 27 años de edad. La Trinidad fue pintada al fresco por Masaccio en el muro lateral del Evangelio, en el tercer tramo, empezando a contar desde los pies, en la iglesia dominicana de Santa María Novella de Florencia. Se trata de una composición simétrica, con los personajes dispuestos en un triángulo, símbolo de la propia Trinidad, ubicados en un espacio arquitectónico inspirado en las obras clásicas, con un tratamiento de la perspectiva tomado de las aportaciones de Brunelleschi. Como describe Vasari, el encuadre arquitectónico es una bóveda de cañón dibujada en perspectiva y dividida en cuadrados con rosetones que disminuyen, y está trazado con unas líneas que se van reduciendo, tan bien hechas que parece que hay un agujero en el muro. Efectivamente, la aplicación de la perspectiva consigue un auténtico trompe-l'œil o trampantojo que hace parecer que el muro está abierto, como si hubiera en realidad una capilla horadada en la pared, o como si los personajes formaran parte de una representación escenográfica. Y es que en este fresco Masaccio acerca de forma magistral el ámbito divino al terrenal. En vez de representar a Dios rodeado de una mandorla, aislado de su entorno, abre un espacio fingido en el muro de la iglesia, a poca distancia del suelo, sin interferencias visuales que den la impresión de ruptura con el mundo terreno, sino más bien de continuidad, en elevación, cierto, pero continuidad al fin y al cabo. La arquitectura del fresco está basada en un frente inspirado en los arcos de triunfo romanos, con un arco de medio punto apoyado en columnas de fuste liso y capiteles de inspiración jónica, y rosca marcando líneas concéntricas. Un arco similar aparece en el fondo del espacio, al final de la bóveda de cañón. El arco está encuadrado con pilastras corintias que soportan el arquitrabe, en platabandas, un reducido friso adornado con grecas y la cornisa, creando una composición de arco bajo dintel, evocando de forma nítida las composiciones de la arquitectura romana. En cada enjuta aparece un clípeo avenerado. La proyección del arco da lugar a la bóveda de cañón con casetones
rellenados con colores alternos en rojo y azul, composición propicia para marcar las líneas de la perspectiva, evidenciando su trazado que el punto de fuga de la bóveda de cañón se encuentra al pie de la cruz. La arquitectura combina la representación de columnas y pilastras en piedra en color grisáceo con el carmín de los capiteles, del entablamento y de la rosca de los arcos, de forma parecida a como lo hacía Brunelleschi en sus edificios con la pietra serena. Las figuras destacan por su simplicidad y magnitud, ofreciendo apariencia de auténticas esculturas, sensación estatuaria que se refuerza por el tratamiento de la perspectiva del marco que las encuadra. En lugar de la delicadeza del gótico internacional, vemos pesadas y macizas figuras. En lugar de curvas suaves, sólidas formas angulares. Y en lugar de pequeños detalles con flores y piedras preciosas, arquitectura majestuosa y austera. Los colores de los atuendos de los personajes combinan el rojo y el azul. El donante viste de rojo y la donante de azul, San Juan de rojo y la Virgen de azul, Dios Padre como personaje culmen luce los dos colores. La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe católica. Fue afirmado en el primer concilio de Nicea en el año 325 e incluido en el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, de la misma naturaleza del Padre. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Aquí el verbo proceder se usa en el sentido de derivar. Por lo tanto, el Espíritu Santo deriva del Padre y del Hijo. Está hecho de su propia sustancia. En definitiva, el misterio de la Santísima Trinidad defiende que Dios es uno, su sustancia divina es única y, sin embargo, en esta sustancia única coexisten tres personas distintas. Para definir a estas tres personas se utilizó el término griego hipóstasis, con el significado teológico de persona, acompañándolo al concepto de ousia, sustancia, para definir que en la Trinidad coexisten una ousia y tres hipóstasis, una sustancia y tres personas. Alguna referencia a la Santísima Trinidad se encuentra en el Antiguo Testamento, pero no de forma directa, sino como interpretación posterior a algún episodio. La más evidente de estas referencias veterotestamentarias es la de Abraham y los tres ángeles, conocida también como Abraham y los tres visitantes, Abraham y los tres hombres, la hospitalidad de Abraham o la teofanía de Manré. Este episodio está relatado en el capítulo 18 del libro del Génesis. Abraham estaba junto a la encina de Manré, sentado a la puerta de su tienda, cuando en lo más caluroso del día vio tres hombres frente a él. Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, les dio asiento alrededor de una mesa cobijada a la sombra del árbol y les sirvió suculenta comida. Estos tres hombres aseguraron que él y su esposa, Sara, tendrían próximamente un hijo pese a la vejez de ambos, promesa que fue ratificada al anciano Abraham por el mismo Dios, lo que le permitió tener una descendencia tan numerosa como la arena de la playa
y las estrellas del cielo. En el Nuevo Testamento son frecuentes las alusiones a la unidad entre el Padre y el Hijo y la distinción entre ellos. Explícitamente se mencionan las tres personas de la Santísima Trinidad cuando Jesús ordena bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando San Pablo escribe a los Corintios: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y en la fórmula de saludo al final de la segunda epístola a los Corintios, del que se ha tomado la salutación inicial del ordinario de la misa: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Si analizamos la Trinidad de Masaccio en este fresco de Santa María Novella desde abajo hacia arriba o desde afuera hacia adentro, atendiendo a la simulación perspectiva de un claro efecto de trampa-antojo, en la base de la composición encontramos la representación de un altar de mármol con elegantes columnas geminadas en cada extremo. Entre estas columnas y bajo la mesa del altar se dispone un esqueleto yacente sobre un sarcófago con la inscripción en italiano: Io fu, ya que el que voi sete, e que el qui son voi ancor sarete. Es decir, yo fui lo que tú eres y lo que yo soy, tú serás. Es un claro memento mori, recuerdo de la fugacidad de la vida y del destino cierto de cada persona. Esta idea la retomará la pintura barroca, singularmente en España, con el género de vanitas. La tumba puede remitir a Adán, sobre cuyo sepulcro se clavó la cruz de Cristo en el Calvario, aludiendo a que si por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro, Jesús, nos llega la redención. Puede ser también la tumba de los propios donantes del fresco. En cualquier caso, la presencia de la tumba recuerda que la salvación eterna solo se consigue con la muerte corporal y que para lograrla es fundamental la oración, con los dos donantes como ejemplo y la intercesión de la Virgen y San Juan Evangelista ante la Trinidad. Si atendemos a esta idea, el fresco tiene un indudable sentido vertical ascendente. Desde la vida terrenal, que concluye en la muerte, la tumba y el esqueleto, hasta la plenitud de la salvación eterna con el disfrute de Dios Padre, pasando por la necesidad de la oración para lograr la intercesión de los santos y así, gracias a la redención obrada por Cristo en la cruz, merecer el premio de la gloria prometida. Esta visión se refuerza teniendo en cuenta el contexto de cómo los florentinos entraban a la iglesia de Santa María Novella en el siglo XV. No entraban por la puerta principal de la fachada, sino que lo hacían por la puerta que accedía desde el cementerio, de tal forma que lo primero que veían, al fondo del muro lateral, era la Trinidad, con el esqueleto en su base, recordando la realidad de la muerte. El fiel entra al templo compungido, entristecido por la certeza de la muerte, pero ve cómo Dios Padre comprende el dolor humano, pues no en vano entregó a la pasión y muerte a su Hijo para la salvación de la humanidad, y de igual manera que Dios acoge a su Hijo entre sus brazos, acogerá al fiel con el mismo abrazo. La parte superior del fresco, desde el suelo en el que se arrodillan los donantes
hasta la cabeza de Dios Padre, tiene una composición nítidamente triangular en alusión simbólica a la figura de la Santísima Trinidad. Los donantes, que ocupan los extremos de la base de la composición triangular del fresco, están situados en un escalón inferior, delante de la capilla, sin pisar el mismo suelo de las figuras sagradas y arrodillados ante ellas. Sin embargo, están tratados al mismo tamaño que los personajes sagrados, lo cual supone una ruptura total con el arte precedente, que adjudicaba a los donantes un tamaño menor al de las figuras divinas en consonancia con su menor jerarquía. Ya dentro de la fingida capilla, a los pies de la cruz, aparecen la Virgen María a un lado y San Juan al otro. La Virgen, con nimbo de santidad, dirige su mirada al devoto y hace un gesto con su mano indicando a su Hijo Jesús como camino de salvación. Es el personaje que por su actitud conecta al fiel con la escena, mostrando que la Virgen María es la más eficaz intercesora entre los hombres y Dios. San Juan, nimbado, junta devotamente sus manos mirando a Cristo. El eje de la composición simétrica lo ocupan los personajes más importantes: Dios Padre, la paloma del Espíritu Santo y Cristo en la cruz, es decir, las tres personas de la Santísima Trinidad que forman un solo Dios. El Padre abre sus brazos acompañando la composición triangular en su vértice, como sujetando la cruz que muestra solemne al devoto. Es una figura severa, con nimbo, que mira de frente y luce túnica roja y manto azul. Jesucristo, el Hijo, clavado en la cruz, ya muerto, domina la composición. El volumen de Cristo, con nimbo, desnudo, con el velo de pudor, se acentúa en la caja torácica levantada y en el marcado de los músculos del abdomen y de los brazos, dotando de gran naturalismo a su estudio anatómico. La figura de este Cristo crucificado tiene semejanzas evidentes con la escultura de madera que de Brunelleschi se conserva en el mismo templo, que a su vez enlazan con el gran crucifijo pintado por Giotto en el mismo lugar. El rostro de Cristo, coronado de espinas, con la frente ensangrentada, refleja una apacible serenidad. La blanca paloma, alusiva al Espíritu Santo, vuela en sentido descendente entre las cabezas del Padre y del Hijo, infundiendo los rayos del Espíritu. La Trinidad de Masaccio fue pintada precisamente en ese lado del muro y a esa altura, teniendo en cuenta una simbología relacionada con la luz, con la identificación Dios-luz tan evidente en el cristianismo. Ego sum lux mundi, dijo Jesús. Durante los días en torno al equinoccio de primavera, alrededor de las 9:30 de la mañana, la luz del sol que entra por un vano del lado oriental del templo ilumina la figura del Dios Trino, adaptándose al trazado de la curvatura del arco y de la bóveda de la escena. Masaccio murió en Roma en 1428, sin que conozcamos con certeza las causas de su fallecimiento. En un asiento de un documento catastral florentino de la época se escribe, haciéndose eco de un extendido rumor, que pudo haber sido envenenado.
Pese a que murió en plena juventud, a Masaccio le dio tiempo para convertirse en una figura clave de la historia del arte.